Bienvenidos a Economía en Breve número 414 del 25 de mayo del 2025. Esta semana, pues nuevamente Trump vuelve a las andadas con el truco que se sabe y que utiliza para todo, y es amenazar nuevamente con consecuencias terribles a los que no le den lo que está buscando. En este caso, amenazó nuevamente con la aplicación de tarifas, ahora a la Unión Europea, tarifas de hasta el 50%, porque pues al parecer las negociaciones no están caminando como él quiere, es decir, no han venido los negociadores de la Unión Europea bajo sus condiciones a sentarse en su mesa de negociaciones para aceptar sus condiciones, y entonces pues los amenaza con un arancel del 50%. También de forma pues bastante sorpresiva amenazó a la empresa Apple de aplicarle aranceles también, lo cual está pues dudoso para ver si es algo que está dentro de las facultades, aplicar aranceles a una empresa en concreto y no a un sector o a un país, si no se llevaba la producción que está pensando hacer en otros países. Y pues Trump amenazó con que si no producen en Estados Unidos tendrán también aranceles. Entonces nuevamente sale Trump a agitar a los mercados que habían estado pues muy contentos en las semanas recientes, pero que ahora están volviendo a preocuparse. En otro evento importante de la semana, pues la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó lo que Trump llama su One Big Beautiful Bill, la iniciativa grande y hermosa para su paquete presupuestal, que incluye reducciones importantes en diversos tipos de impuestos y también un incremento muy importante en cierto tipo de gastos, especialmente el gasto militar. Como pueden ver aquí en la imagen, fue por un voto prácticamente que la Cámara de Representantes pasaron esta iniciativa. Ahora se discutirá en el Senado. Pero con esto pues vuelve la presión fiscal a los mercados en Estados Unidos, y de hecho ya empezaron a reaccionar. En esta siguiente gráfica pueden ver la tasa de los bonos del Tesoro de 30 años, son los bonos de más largo plazo que emite el Tesoro de forma general. Y pueden ver aquí que está ya por arriba del 5%, y después de un piquito que vimos por ahí a finales del 2023, pues desde el 2007 no se observaban estos niveles por arriba del 5%, y esto lo que quiere decir es que o los mercados están temiendo un repunte en la inflación, o en términos generalizados les preocupa el riesgo que representa el crédito de Estados Unidos. Estados Unidos tiene un nivel de deuda muy importante y va a estar aumentando, y esto tiene nerviosos a los mercados, y no solo en Estados Unidos. Otra nota que me llamó la atención esta semana, que pueden ver en esta siguiente lámina, nota de Bloomberg, es que las tasas de interés de largo plazo de varios países están empezando a incrementarse, como pueden ver aquí en esta gráfica, de bastante largo plazo, es desde el año 2000 a la fecha, y aquí pueden ver las tasas no solo de Estados Unidos, sino también de Alemania, de Reino Unido y de Japón, todas ellas bonos de largo plazo aumentando de forma importante. El tema fiscal, los requerimientos que va a haber por parte de países como Estados Unidos, Japón también tiene una deuda elevada, Alemania se ha decidido a rearmarse, y para eso pues va a permitir la expansión de su déficit y su nivel de deuda. En fin, va a haber por parte de los gobiernos desarrollados en el mundo pues una mayor necesidad de recursos, y esto implica que tienen que salir a los mercados a emitir bonos, y esto implica también que los precios a los que podrán estar emitiendo esos bonos pues van a estar bajando, y entonces la tasa de interés, que es el espejo del precio del bono, pues va a estar aumentando, y ya lo estamos viendo en los mercados. Y eso es malas noticias, porque para las empresas, para los consumidores que necesitan financiamiento, pues ese financiamiento va a estar cada vez más caro. Otra noticia que me llamó la atención fue esta semana del CEO de JP Morgan, que es el principal banco, la empresa financiera más grande de Estados Unidos, que está haciendo varias advertencias de entrada del riesgo que existe de la posibilidad de una estanflación, es decir, que no haya crecimiento y que sí haya inflación, dándole la razón a la Reserva Federal en mantener sus tasas de interés. Y también está advirtiendo Jimmy Dimon que parece que los mercados están subestimando los riesgos geopolíticos y los riesgos inflacionarios. Y me llamó la atención esto que dice, que observa una extraordinaria cantidad de complacencia en los mercados
hablando de esta baja tan pronunciada que se da en los mercados, en los precios de los activos después de las tarifas que da a conocer Trump a principios de abril y luego el regreso que se ha dado en las valuaciones de los mercados. Ojo, porque este señor sabe de lo que está hablando y está preocupado. Pasando a los mercados financieros, esta semana fue mala para la mayoría de los mercados accionarios que pueden ver aquí, la mayoría con caídas más o menos importantes. El promedio de nuestros 10 índices terminó con una pérdida de 1.2% en la semana y hubo contadas excepciones, quizá nada más Reino Unido y la bolsa en México. Y hablando de la bolsa en México, pues algo curioso está pasando porque parece que no nos estamos dando cuenta de lo que está ocurriendo interna y externamente, aunque hay que notar que las empresas, y creo que esto es algo que ya he comentado, las empresas que están listadas en bolsa en México son empresas grandes que tienen pues una influencia importante en sus respectivos mercados, están bien administradas, entonces los rendimientos que presentan pues de alguna forma son más sólidos, más sostenibles que los que pueden presentar otro tipo de empresas, aún en periodos de recesión. Es más, en periodos de recesión y contracción económica, las empresas grandes que tienen poder de mercado son las que pueden sobrevivir mejor a este entorno. Tal vez por eso la bolsa esté en estos niveles, pero ojo, porque yo creo que estamos viendo ya tiempo extra en estas ganancias que han estado ocurriendo en la bolsa de valores en México. Y si pasamos al tipo de cambio, nuestro tipo de cambio pues se apreció durante la semana, aquí también de forma sorprendente. Hay que notar que más que fortaleza del peso, pues estamos viendo una debilidad generalizada del dólar frente a muchas otras monedas. Los inversionistas están preocupados por la fortaleza que pueda tener la moneda de Estados Unidos, por los activos denominados en dólares como destino seguro a las inversiones y están buscando algunas inversiones en monedas alternativas. Me parece que esto es lo que explica la apreciación que hemos visto en el peso mexicano, que en la semana cerró en 19.23 pesos por dólar, como pueden ver aquí. Otras noticias interesantes del entorno internacional, esta me llamó la atención. El Reino Unido se acerca nuevamente a la Unión Europea y logran un principio de acuerdo comercial en lo que llaman el reseteo, el restablecimiento de las relaciones comerciales y de todo tipo entre la Unión Europea y el Reino Unido. Tal parece que el Brexit les ha costado y me pregunto si ahora estarán intentando pues lo contrario, el Brexit, que podría ser un Brenter o no sé cómo describirlo. Y el acuerdo que alcanzaron ahorita incluye temas de pesca y de defensa. Entonces, en lugar de los famosos fish and chips, ahora podríamos hablar de fish and ships de barcos. Otra nota también importante, diría interesante de la semana, es que los países europeos, después de que no ha habido una tregua efectiva en Ucrania, pues acordaron una nueva serie de sanciones más importantes al gobierno de Putin de Rusia, que ahora incluyen también estar pues limitando lo que pueden hacer esta flota de barcos sombra que se llama, que son los que están moviendo el petróleo ruso a diferentes partes del mundo. Y al parecer estas sanciones ya empezaron a morder porque hubo un incidente muy interesante, curioso y preocupante en el mar Báltico hace unos días, en el que uno de estos tanqueros, de estos barcos petroleros llamado Jaguar, pues estaba transitando por las costas de Estonia. Las naves de Estonia pues trataron de hacer algún tipo de inspección de rutina y por primera vez en mucho tiempo pues un caza ruso, un Sukhoi 35, pues de alguna forma se apareció en la zona y protegiendo a este navío, lo cual es curioso porque esta flota de naves pues no tenía ningún vínculo concreto al Kremlin, al gobierno de Putin, pero el hecho de que se aparezca pues este piloto de combate ruso defendiendo este navío, pues de alguna forma vincula directamente esta flota al Kremlin y los europeos están viendo que las sanciones ahora sí están mordiendo en serio al gobierno de Putin. Pasando a México, tuvimos finalmente las cifras del Producto Interno Bruto de forma desagregada del primer trimestre del año que nos presenta el INEGI. Aquí en esta primera gráfica pueden ver que se confirma lo que habían adelantado hace un par de semanas, un crecimiento de 0.2% en el Producto Interno Bruto total. Como saben, es la suma de todos los bienes y servicios que se producen al interior del país y es un crecimiento bastante pequeño, casi marginal,
diría que no es una buena noticia. La economía está, en el mejor de los casos, básicamente estancadas. Y viendo al interior de los sectores, en esta siguiente gráfica pueden ver el sector agropecuario, que presentó un crecimiento extraordinario como no se había dado pues en muchos trimestres, 7.8% nada más en el trimestre respecto al trimestre anterior. Entonces aquí desde luego hay algo muy curioso, no es algo que estemos viendo que el sector esté en un boom evidente, hay factores que se combinaron en este trimestre y no hay que esperar que esto sea una tendencia. Seguramente el siguiente trimestre vamos a ver una contracción casi del mismo tamaño y aquí pueden ver los vaivenes tan pronunciados que se han estado observando en este sector. Y por otro lado, el PIB industrial mostró una caída de 0.1% en el primer trimestre, que se suma a la caída que ya habíamos visto en el trimestre anterior, y como podemos ver en esta gráfica, pues este sector, que representa el 31.3% de la producción total, pues está en franco declive. En el mejor de los casos está estancado. Yo diría que estamos viendo aquí ya un sector en recesión, y con lo que está pasando con los aranceles de Trump, las amenazas en Estados Unidos, y dado que este es uno de los sectores que depende de las exportaciones, diría que los próximos trimestres vamos a ver y este sector en recesión. En la parte de servicios, que representa casi el 60% de la producción total, pues tuvo una caída pequeña de 0.1% en el trimestre, se suma al crecimiento prácticamente nulo del cuarto trimestre, y aquí también observamos señales de estancamiento. Y si vemos algunos de los sectores al interior de tanto de la industria como de los servicios, primero habría que ver el de construcción, que representa casi el 6% de la producción total, que tuvo un crecimiento pues aceptable de 0.7% en el trimestre, pero que se da después de 2 trimestres negativos, y como vemos en la gráfica, pues del 2024 a la fecha este sector está en el mejor de los casos estancado, y diría pues aquí es donde vamos a ver también una recesión más clara en los próximos trimestres, porque la construcción depende de las perspectivas de largo plazo. Las perspectivas de largo plazo dependen del nivel de incertidumbre, y la incertidumbre está a todo lo que da. En las manufacturas, que representan casi el 21% de la producción total, se registró un crecimiento marginal de 0.2%. Aquí, como pueden ver en la gráfica, desde el 2023 a la fecha, pues este sector está básicamente estancado, y es de los que vamos a ver que se resiente por todo el tema internacional en los próximos trimestres. Veremos este sector, diría, con cifras bastante negativas. Por otro lado, al interior de los servicios está pasando algo muy curioso. El comercio mayorista, que pueden ver en esta gráfica, se contrajo con fuerza en el primer trimestre, 3%, suma ya varias caídas, como pueden ver aquí, y contrasta el desempeño de este sector, que representa casi el 9, poquito más del 9% de la producción, con el comercio al por menor, que vemos en esta otra gráfica, que también es cerca del 10% del total de la producción y que creció 0.8%. Este sector pues ha venido creciendo con todo y que tiene por ahí algunos vaivenes, creciendo a un ritmo débil, pero creciendo, y a lo mejor lo que estamos observando aquí es este cambio que se está dando en las formas de comercio. El comercio mayorista, digamos que es más tradicional en los canales de tiendas físicas que podemos ver y donde va la gente a comprar, mientras que en este tipo de comercio pues ya se incluyen los servicios por internet, que son los que están de alguna forma quizá reemplazando el comercio tradicional. Me da la impresión de que eso es lo que está pasando con este tipo de comercio. En lo que es una mala noticia, el sector transporte, que representa pues poco más del 7% del PIB, suma su segundo trimestre con caídas, en este caso una caída más importante del 1%, y el transporte pues está muy relacionado con el resto de la actividad económica, y el que esté cayendo pues desde luego es una mala noticia que presagia que va a seguir la debilidad económica en los siguientes trimestres. Los servicios inmobiliarios, que pueden ver aquí, que son muy importantes, son casi el 10% del total de la producción, crecieron 0.3%, es un crecimiento relativamente bajo. Este sector pues se ha mantenido creciendo a tasas positivas la mayor parte del tiempo, como pueden ver aquí, pero recientemente pues se está observando tasas muy bajas. Aquí también me parece que nos están dando señales de debilidad en la economía. Por otro lado, en la semana también tuvimos las cifras de inflación de la primera quincena de mayo, con una sorpresa con sabor a pollo, porque el precio del pollo aumentó de forma importante, ahorita lo vamos a comentar, y en el índice general, como pueden ver aquí en la quincena, pues cuando se esperaba una baja,
que es lo usual que ocurra en esta quincena, como podemos ver aquí en años anteriores. El promedio de lo que ocurría en esta quincena era una baja de 0.34%, pues era un aumento de 0.09%. Entonces fue una mala noticia. En este siguiente cuadro del INEGI podemos ver los principales componentes al alza y a la baja que impactaron en la inflación. Y al alza, pues tenemos el pollo, como les comentaba, con un crecimiento casi del 9%, un incremento bastante importante. Normalmente en esta quincena empieza la baja en las tarifas eléctricas, como pueden ver aquí, de 18.45%. Si vemos lo que pasó hace un año, la electricidad bajó en esta quincena más de 21%. Entonces, parece que la CFE ya no está dando las mismas bajas estacionales. Esto implica de alguna forma un incremento en las tarifas, porque la CFE pues tiene que llenar el hueco que están generando las pérdidas, en parte porque no está cobrando los precios de lo que cuesta producir la electricidad, y creo que esto es lo que se está reflejando por aquí. Y excluyendo los componentes más volátiles, si vemos la inflación subyacente en la primera quincena de mayo, aunque salió en línea con lo esperado, 0.16%, lo usual que veíamos antes de la pandemia era en promedio un incremento de 0.11%. Si vemos las tasas anuales, aquí tenemos también malas noticias porque ya se observa un repunte tanto en la inflación general como en la subyacente bastante claro, este rebote que estamos viendo. La inflación general se fue por arriba del 4% otra vez y de forma importante, 4.22%. Ya habíamos anticipado en programas anteriores que esto pues venía, era lo que estaban esperando los mercados, no en esta magnitud, pero sí que venía este rebote. Y también la inflación subyacente pues está rebotando y ya está otra vez rozando el 4%, entonces creo que estos son pues malas noticias. A ver cómo interpreta Banco de México estos resultados, porque pues van en contra de lo que han estado esperando para la inflación, aunque parecen estar muy decididos a seguir bajando la tasa de interés. Si vemos en esta siguiente gráfica la inflación nada más de la parte de servicios, pues aumentó de forma más importante, más fuerte a lo que es usual en esta quincena, que debería ser cerca del 0.09%, aumentó 0.18%. Y en esta siguiente gráfica a tasa anual vemos estos componentes de la inflación subyacente. Los servicios habían venido bajando, pero han repuntado un poquitito. Casi no se ve aquí en el último mes 4.49% a tasa anual, pero vean las mercancías dentro de la parte subyacente ya están rebotando, ya están en 3.51%. Entonces la inflación pues ya nos está aportando también. También en la semana tuvimos las cifras de la balanza comercial que pueden ver en este cuadro resumen, son nuestras transacciones de mercancías con el exterior. Y en esta ocasión lo que estamos viendo son caídas importantes en las exportaciones petroleras y también en las exportaciones automotrices, y en las importaciones de forma general podemos ver aquí, salvo en las petroleras, que pasó algo muy curioso. Dentro de las exportaciones, las no automotrices son las que crecieron, y el comercio, que es la suma de las exportaciones y las importaciones, pues fue superior a lo de hace un año, lo cual pues es buena noticia. Aquí en esta siguiente gráfica podemos ver el comercio, que es la suma de exportaciones e importaciones, como el último dato fue relativamente bueno, como podemos ver respecto a meses anteriores. Si vemos las exportaciones de manufacturas no automotrices, pues registraron un buen nivel, crecieron fuerte respecto al año pasado. Me da la impresión aquí que esto en parte se debió a las compras de pánico que hicieron muchos de los compradores tradicionales de México en Estados Unidos ante todo el ruido que estaban causando las tarifas de Trump, y me da la impresión de que no será un efecto permanente, sino más bien bastante transitorio. En los próximos meses veremos cómo empiezan a morder este tema de las tarifas y de la incertidumbre que generan. Las exportaciones automotrices en esta siguiente gráfica sí presentan una caída respecto al año anterior, que es preocupante, y un nivel que pues es relativamente bajo respecto a lo que habíamos observado en los últimos 2 años. Este sector se está viendo afectado por el tema de las tarifas y creo que apenas estamos empezando a ver ahí las afectaciones que va a tener. Por el lado de las importaciones, las de bienes de capital que responden a la inversión que no se está dando en el país, que está cayendo, pues también están cayendo de forma muy importante, sobre todo después del pico que alcanzaron en abril del año pasado, y vemos cómo pues están en un nivel relativamente bajo respecto a lo que habían observado en los 2 últimos años, y esto nuevamente se explica por la debilidad de la inversión general en el país. Las importaciones de consumo que vemos aquí
también presentan una caída respecto a hace un año y un nivel que aunque todavía no es tan bajo, pues ya no es los niveles que estábamos observando en meses anteriores. El consumidor me da la impresión que en México se irá volviendo cada vez más precavido a pesar de que la fortaleza del tipo de cambio estaría ayudando a este tipo de importaciones. Y las importaciones intermedias, que son las que mejor reflejan el ritmo de la actividad económica, no estuvieron tan mal, se han mantenido aquí en niveles más o menos elevados. Quizá aquí también me da la impresión de que podríamos estar viendo que algunos de los compradores de este tipo de bienes se adelantan por todo el ruido que están generando las tarifas para tener suficientes inventarios en los próximos meses, pero esto yo creo que empezará a cambiar en los siguientes meses y empezaremos a ver más debilidad aquí conforme la economía se siga debilitando. Y les decía que me llamaba mucho la atención lo que pasó con las importaciones petroleras porque tuvieron un repunte muy fuerte en el mes de abril respecto pues, a lo que habíamos visto en los 2 años previos. Algo muy curioso pasa en 2024 y 2025 y me pregunto realmente si esto no tendrá que ver con todo el tema del huachicol fiscal porque pues hace unas semanas se decomisó este barco enorme con un montón de huachicol, con petróleo que estaba tratando de ser de alguna forma contrabandeado a los Estados Unidos. Y al descubrirse y al estarse atacando este tipo de actividades, ahora resulta que pues sí, esas son exportaciones, perdón, esas son importaciones que se tienen que reconocer. En fin, habrá que ver a qué se debe este tema, pero me llama la atención que coinciden estos eventos que les señalo. También en la semana se dieron a conocer las cifras de la balanza de pagos, de las que me concentraría sobre todo en el tema de la inversión extranjera directa en México, porque es el indicador más importante desde mi punto de vista, porque es la forma de financiamiento más sana que pudiera tener nuestro comercio con el exterior. Y en este caso, pues la inversión nueva en México pues fue de 1.586 millones de dólares, muy baja. Es cierto que fue casi el doble de hace un año, pero es un nivel relativamente bajo. Llama la atención también que si vemos la inversión total en México, incluyendo las reinversiones, pues la caída es muy importante respecto al primer trimestre del año pasado, que fueron 27,000 millones de dólares, ahora fueron 21,373. Estas son las cifras detalladas de Banco de México. Y me llama la atención estos resultados porque esta semana, pues vimos a varios funcionarios del gobierno actual dando una serie de declaraciones en lo que podríamos interpretar como que están tratando de administrar la realidad, de crear una narrativa, de enfocarse en lo positivo, pero hay límites. Por ejemplo, el titular de la Unidad de Planeación de Hacienda diciendo que los hogares mexicanos tienen ahorros suficientes para afrontar una recesión, bueno, pues causó todo un revuelo en las redes sociales y en los medios, una declaración muy desafortunada porque hay mucha gente que vive al día y no se puede generalizar de esa forma pues lo que están viviendo los hogares en México. Por otro lado, el secretario de Economía, pues presumiendo las cifras de inversión extranjera con un cuadro que utiliza cifras preliminares para que se vea que hay un crecimiento en el total y ya vimos las cifras detalladas de Banco de México donde en realidad hay una reducción. Entonces, ¿en qué momento el tema de guapear las cifras, decimos los economistas, el tema de tratar de enfocarse a lo positivo se empieza a convertir ya en una mentira franca y descarada para tratar de distraer la atención del público? Este tipo de cosas no deberían de ocurrir ni hacerse y este tipo de funcionarios deberían tener mucho más cuidado con esas declaraciones. Pero bueno, otro funcionario también que nos viene a vender, ahora sí que atole con el dedo, el embajador de México en Estados Unidos, viene a celebrar los avances que se dieron en la reducción de los impuestos a las remesas, porque en lugar de aplicarnos el 5%, nos van a aplicar nada más el 3.5%. Y alguien decía por ahí, es como si en lugar de haber perdido en un partido de fútbol 5-0, hay que celebrar que perdimos nada más 3.5-0. Pues no está bien este tipo de comentarios, llama mucho la atención. Y creo que también deberíamos tener mucho cuidado ahora con estas declaraciones oficiales, porque la distancia que hay entre la narrativa oficial y la realidad cada vez se está volviendo más grande, cada vez es más evidente que la realidad es muy, muy diferente. Pero un gobierno que no tome en cuenta la realidad
y está nada más construyendo narrativas, pues no va a tomar decisiones efectivas y es parte, creo yo, del problema en el que estamos y de lo que va a producir la recesión que se ve venir. Para esta semana vamos a tener información importante en México. Viene el informe trimestral de Banco de México. Vamos a ver, aquí seguramente van a cambiar sus pronósticos de inflación. Ya los cambiaron ahora que anunciaron la última edición de política monetaria. Vamos a ver si hay revisiones adicionales después de la primera quincena y vamos a ver qué es lo que dicen y su lectura que tienen respecto a lo que está pasando para ver si van a cambiar o no la postura monetaria que sabemos están muy deseosos de seguir bajando las tasas de interés. Buscaremos pistas de eso en el informe. Viene la encuesta nacional de ocupación y empleo del mes de abril, vienen las cifras de actividad bancaria y de finanzas públicas del mes de abril, en donde veremos a ver si continúa el maravilloso incremento en la recaudación y qué está pasando con el gasto. Y en Estados Unidos tendremos las minutas de política monetaria de la Reserva Federal. Aquí también habrá que buscar señales de cómo están viendo las cosas. Seguramente empezaremos a ver esta plática de cómo tienen que empezar a cambiar su lenguaje para transmitirle mejor a los mercados que están en una situación muy diferente a la que habíamos tenido, diría, en un par de décadas o por lo menos en la última década. Vamos a ver también las cifras revisadas del PIB en Estados Unidos. Aquí quizá no haya ninguna sorpresa. Y a final de la semana, el viernes, el informe de ingreso y gasto personal del mes de abril, que este sí contiene el indicador más relevante de inflación para la Reserva Federal. Y desde luego, como digo siempre, pues Trump sigue suelto. Vamos a ver de qué otra forma empieza a agitar a los mercados. Hay muchas cosas que están pasando muy preocupantes y yo me pregunto en qué momento los mercados van a empezar a darse cuenta de que la economía de Estados Unidos con este tipo de conducción pues está en serios problemas y empezarán a tomar medidas, a tomar decisiones de inversión que impliquen ajustes más importantes en los precios de los activos. Y con esto concluimos este programa número 414 de Economía en Breve. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.